Buenas noches, queridos amigos, estimados hermanos. Queremos extenderles a todos una cordial bienvenida en estos momentos a este espacio que hemos apartado para estudiar la palabra de nuestro Dios, pero también desearles un feliz sábado. Estamos ya viviendo la noche del sábado y agradecemos al Señor por su cuidado, por su bendición que ha tenido con nosotros durante toda esta semana que está casi por terminar. Estamos en el último día de la semana, el séptimo día. Recuerden que el séptimo día es el sábado, no el domingo. La semana comienza con el primer día, al que se le llama actualmente domingo, y termina con el séptimo día, que significa reposo, descanso, y que es el sábado. Así lo dice el original en la Biblia, el Shabbat, el sábado. Muy bien, queremos entonces desearles a todos un feliz sábado y extenderles una cordial bienvenida. Y vamos a continuar con nuestro seminario del santuario. Recuerden que queremos enfocar este espacio para que este seminario sea agradable, atractivo para los niños. Así que les pedimos que inviten a los niños, que compartan con los niños, y por eso estamos repitiendo, siempre estamos retroalimentando, estamos repitiendo, estamos retroalimentando, estamos repitiendo, porque queremos que quede bien fijo. Además, nosotros como adultos también necesitamos mucha repetición, porque la mente ya no funciona igual que como cuando éramos niños. Muy bien, voy a invitarles para que inclinemos el rostro, vamos a orar al Señor. Querido y amante Padre, que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, la maravillosa bondad que tienes para con nosotros, Señor, el cuidado maravilloso que nos has provisto durante esta semana, la oportunidad, Señor, que nos das en esta noche de estudiar tu palabra. Queremos rogarte que nos dirijas a través del poder de tu Espíritu Santo y que realmente podamos escuchar tu voz, Señor, a través del mensaje que tienes para cada uno de nosotros. De manera especial, Señor, te rogamos que bendigas a los niños que se habrán de reunir en estos momentos en vivo o después, Señor, para poder captar el mensaje, para poder retener el mensaje que estamos dando, no solamente para los niños, sino también para los adultos, pero nos interesa sobremanera que nuestros niños puedan aprender estas verdades fundamentales que la Escritura presenta. Te lo rogamos todo y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a entrar de lleno de una vez. Hemos estudiado ya el viernes pasado, estuvimos analizando los símbolos del santuario terrenal. Estuvimos viendo que el altar del sacrificio que estaba ahí en la entrada simboliza la cruz del Calvario, donde Cristo finalmente fue crucificado. La fuente de bronce, el agua que contenía la fuente, dijimos que simboliza la obra del Espíritu Santo. Y estamos recordando esto, retroalimentando esto, porque más adelante vamos a estar manejando estos significados de los símbolos. El atrio, recuerden, el atrio, el patio, todo lo que se hizo, todo lo que se realizó ahí, se hizo fuera del lugar santo, del lugar santísimo, es decir, se hizo en el atrio, en el patio. Y recuerden que el atrio simboliza la tierra, era el evangelio en símbolos. También vimos que el incienso simboliza la vida de obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos de Dios, que Cristo iba a vivir en esta tierra como hombre y antes de presentarse en sacrificio. Y más adelante vamos a enfatizar nuevamente eso. También dijimos que el aceite simboliza al Espíritu Santo, pero también simboliza la lluvia temprana, y más adelante vamos a enfatizar este asunto de la lluvia temprana. El cordero, por supuesto, todos debemos de saber que simboliza a Cristo Jesús, y entonces dijimos que el cordero tenía dos funciones. Primero, como ofrenda, y como ofrenda tenía que ser perfecto, sin defecto alguno. Eso simboliza la vida de obediencia perfecta y perpetua de Cristo a la ley de Dios. Y también vimos que la otra función del cordero es el sacrificio. Debía morir, debía pagar la paga del pecado, la segunda muerte. Así que el sacrificio simboliza la segunda muerte que Jesús pagó por cada uno de nosotros. Y el pan
el pan de la proposición simboliza también la vida de obediencia perfecta y perpetua de los 10 mandamientos que Cristo como hombre vivió en la tierra a favor del hombre caído. Entonces, vamos a ver qué fue lo que nosotros debimos aprender de estos símbolos. Y noten bien, vamos, esto ya me parece que lo vimos el viernes pasado, así que noten bien, tanto el incienso y los panes. ¿Qué simboliza el incienso y los panes? Manténganlo ahí en mente, a ver si se acuerdan. ¿Qué simboliza el incienso y los panes? Bueno, tanto el incienso y los panes eran un símbolo de la justicia perfecta de Cristo. Acuérdense que simbolizan la obediencia perfecta y perpetua de Cristo Jesús, obedeciendo los 10 mandamientos de Dios. Entonces, tanto el incienso y los panes eran un símbolo de la justicia perfecta de Cristo, eran preparados fuera del santuario, es decir, eran preparados en el atrio, la vida de obediencia perfecta y perpetua a la ley por parte de Cristo como hombre desde su engendramiento, es decir, desde que Jesús decidió hacerse humano, no fue creado, recuerden, no fue creado, Jesús decidió, siendo Dios, hacerse humano, y entonces dijimos la vida perfecta, la vida de obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios por parte de Cristo como hombre desde su engendramiento hasta su crucifixión, escuchen bien, fue preparada fuera del santuario celestial, es decir, en esta tierra. ¿Hasta dónde llegó Jesús? Yo preguntaba el sábado pasado a los hermanos donde estuvimos, preguntaba yo, ¿hasta dónde Jesús llegó aquí en esta tierra en el santuario terrenal? Y yo pregunto de algunos que nos estén escuchando, si saben hasta dónde llegó Jesús aquí en esta tierra en el santuario terrenal. Si alguien sabe la respuesta, entonces puede escribirla por ahí, y si no, en algún momento la vamos a mencionar. Entonces, dijimos que de igual manera, noten bien, y aquí está la respuesta bien clara. De igual manera, el cordero debía ser sacrificado en el altar del sacrificio, el animalito, el corderito, que simbolizaba a Cristo Jesús, debía ser sacrificado en el altar del sacrificio, ese altar que se encontraba en el atrio, es decir, en el patio del santuario, lo cual apuntaba a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Hace un momento le decía yo a un señor que me sorprendió porque conoce bastante del verdadero evangelio. Entonces le decía yo que el corderito simbolizaba a Cristo Jesús. La ley ceremonial pedía un corderito y ese animalito simbolizaba a Cristo Jesús. Y cada vez que se sacrificaba el corderito, anunciaba que Jesús habría de venir a morir a esta tierra, así, a ser sacrificado como el corderito. Ahora, cuando dijimos en otra ocasión que el corderito es el tipo y Cristo es el antitipo, y entonces cuando el tipo y que es el corderito y el animalito y el antitipo que es Jesús se encuentran, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, el tipo y el antitipo se encontraron y allí alcanzó cumplimiento, escuche bien, la ley ceremonial. Y la ley ceremonial hasta ahí llegó la ley ceremonial. Ya no tenía vigencia, ya no había necesidad de estarla, de que tuviera vigencia, porque ya se había encontrado con el antitipo, ya no había más necesidad de corderitos, de sacrificar corderitos y eso, no. Entonces, hasta ahí llegó, ya no tiene vigencia, ya no se usa, ya no es necesaria. Pero los 10 mandamientos exigían, recuerden, si alguno de los niños nos está escuchando, recuerden, niños, que la ley exigía 4 cosas y el que no podía cumplir esas 4 cosas, entonces la ley exigía una quinta, que era la muerte segunda. Todo pecador tiene que morir.
Y la muerte exigía la ley exigía la muerte del pecador. Y entonces Jesús por eso murió. La segunda muerte, porque la ley, los 10 mandamientos, la ley moral, los 10 mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento, que no ha sido abolido, que no ha sido quitado, como dicen algunos dicen es que Jesús ya clavó los 10 mandamientos, ya clavó la ley en la cruz, ya nosotros no tenemos que guardarla, ya la abolió. No, la Biblia no dice nada de eso. Al contrario, Jesús cumplió la ley ceremonial y cumplió la ley moral, los 10 mandamientos, cuando murió, porque la ley moral exigía la muerte del pecador. Pero escuchen bien, la ley moral sigue vigente por toda la eternidad porque refleja el carácter de nuestro Dios, y nuestro Dios es eterno, entonces la ley es eterna. Ahí entonces nosotros encontramos ese asunto bien importante. Vamos a seguir la retroalimentación. Tanto, escuchen bien, si hay algunos de los niños por ahí que nos están escuchando y van a recordar esto, tanto el incienso como los panes y la sangre eran medios, dijimos, eran un medio por los cuales el sacerdote terrenal estaba habilitado, es decir, estaba capacitado, se hacía apto para poder entrar dentro del santuario terrenal y realizar el servicio diario, y luego el sumo sacerdote una vez al año para realizar el servicio anual. Entonces, ¿qué cosa es? ¿Cuáles medios capacitaban o hacían apto tanto al sacerdote como al sumo sacerdote para que pudieran oficiar, para que pudieran entrar ya sea al lugar santo o al lugar santísimo? ¿Qué medios eran? 3 medios. Dijimos, el incienso, el pan o la sangre. Dice por ahí nuestra hermanita Yulisbeth Santos, feliz semana, David, dice, feliz semana, David, soy Miguelito. Miguelito, gracias. También te deseamos un feliz sábado, que Dios te bendiga, y nos da gusto que estés siguiendo la transmisión en vivo de el seminario del santuario. Así que estamos viendo, ya tú has de recordar bien eso. Entonces, los 3 elementos que hacían aptos a los sacerdotes y al sumo sacerdote para poder entrar al lugar santo eran, dijimos, el incienso, los panes y la sangre. Cualquiera de esos 3 elementos que llevaran los hacía aptos para poder entrar ya sea al lugar santo o al lugar santísimo. Si no llevaban ninguno de esos elementos, no eran aptos, porque recuerden que esos 3 elementos eran un medio para que ellos pudieran llegar a oficiar ya sea al lugar santo o al lugar santísimo. Ahora escuchen bien, de igual manera Cristo vino a la tierra a preparar los medios para que lo hacían apto para que él pudiera oficiar en el lugar santo o en el lugar santísimo. Así que Cristo vino a la tierra a preparar los medios que eran, noten bien los medios que Jesús tenía para poder entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Decíamos el viernes pasado, no es que Jesús nada más iba a llegar, iba a entrar al lugar santo y luego pasar al lugar santísimo. No, tenemos que ver todo lo que Jesús tuvo que hacer primero para poder llegar al lugar santo y luego al lugar santísimo. Entonces dice, los medios de Jesús eran su vida de obediencia, ¿qué cosa? Perfecta y perpetua a los 10 mandamientos de Dios, y su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Esos 2 elementos eran los medios que hacían a Jesús apto para entrar al lugar santo o al lugar santísimo. Muy bien, ¿cuáles eran los medios que hacían aptos
tanto al sacerdote como al sumo sacerdote para entrar al lugar santo o al lugar santísimo? Bueno, dijimos, número 1, el incienso, número 2, el pan, y número 3, la sangre. El orden no importa, pero tenía que llevar uno de esos 3 elementos para poder entrar al lugar santo o al lugar santísimo. Entonces, seguimos adelante con la retroalimentación. No me acuerdo bien hasta dónde llegamos, pero creo que todavía estamos retroalimentando. Pero es importantísimo que podamos retroalimentar este asunto. La justificación o aceptación. Acuérdense que la ley pedía 4 cosas para poder ser aceptados o justificados. ¿Se acuerdan cuáles eran esas 4 cosas? Que más adelante las voy a mencionar. Y si no se acuerdan, en un momentito las vamos a mencionar. Pero bueno, la justificación o aceptación, fíjense bien, no es lo mismo que el perdón de pecados. Entonces, aquí queremos que estén bien alertas, bien despiertos, porque es bien importante que podamos entender esto y tenerlo siempre bien presente. La justificación o aceptación no es lo mismo que el perdón de pecados, pues el incienso, note bien, era un medio. ¿Qué simbolizaba el incienso? ¿Qué simbolizaba el incienso? La vida la vida de obediencia perfecta y perpetua de Cristo Jesús a los 10 mandamientos de Dios. Es decir, que Jesús obedeció de manera perfecta y perpetua los 10 mandamientos. Esa era una de las exigencias, la exigencia que la ley pedía para poder ser justificados o aceptados. Pero no es lo mismo eso que el perdón de pecados, porque dijimos, el incienso era un medio y la sangre era otro medio totalmente distinto. Cada uno tenía un propósito diferente. De hecho, el cordero mismo tenía 2 funciones, ¿se acuerdan? Las acabé de mencionar hace un momento. El cordero tenía 2 funciones. Número 1, la primera función como ofrenda. Y también, número 2, como sacrificio. Como ofrenda debía ser perfecto. Es decir, la vida de obediencia perfecta y perpetua de Cristo Jesús a los 10 mandamientos de Dios. Y como sacrificio, note bien, tenía que morir, tenía que derramar sangre. Pero escuchen bien ahora. Si Jesús no había vivido una vida de obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos de Dios, entonces Jesús no estaba apto para poder derramar su sangre, para poder morir en la cruz del Calvario. No estaba apto. Tenía que ser, acuérdense que la ofrenda, el corderito, como ofrenda, tenía que ser perfecto, sin mancha, sin tacha, sin contaminación. Es decir, tenía que haber vivido Jesús una vida de obediencia perfecta y perpetua. Pero por eso no es lo mismo, pero eso no es suficiente. Vivir una vida perfecta y perpetua no era suficiente. Tenía que haber derramamiento de sangre para poder alcanzar el perdón de los pecados. Muy bien. Entonces, si la aceptación fuera lo mismo que el perdón, no se hubiera necesitado de incienso, es decir, de una vida de obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos que Cristo Jesús vivió en esta tierra. No se hubiera necesitado. Si la aceptación fuera lo mismo que el perdón, no hubiera habido necesidad del incienso ni de los panes. Es decir, el cordero no tendría que haber sido perfecto, hubiera sido como sea. No importa que tuviera algún defecto. Entonces, repito, si la aceptación fuera lo mismo que el perdón, no se hubiera necesitado de incienso ni de panes,
ni de la perfección del Cordero, solo se hubiera necesitado de sangre. Pero era necesario entonces, pero no, como no es lo mismo, sí se necesitaba entonces del incienso y de los panes, es decir, sí se necesitaba de una vida de obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos por parte, 10 mandamientos de Dios por parte de Cristo Jesús. Si la aceptación fuera lo mismo que el perdón, no se hubiera necesitado de la justicia perfecta, solo se hubiese necesitado de la sangre, no se hubiese necesitado de la muerte de Cristo, pero como no es suficiente, los dos elementos eran importantes, tanto la obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos de Dios como la sangre de Jesús eran necesarios, porque la ley tiene dos aspectos. El primero es la demanda de aceptación. ¿Qué tenía que hacer el ser humano? Y el segundo era la condenación de la ley, es decir, la muerte segunda. Ahora, ¿qué tenía que hacer el ser humano para poder satisfacer las demandas de la ley? Acuérdense, son 4. Número 1, obediencia perfecta y perpetua. Número 2, un carácter perfecto. Número 3, una vida justa. Y número 4, una naturaleza sin mancha de pecado. Ahora voy a leer esta declaración importante. La ley requiere justicia, es decir, obediencia. Que obedezcamos los mandamientos. Que vivamos obedeciendo los mandamientos porque son una bendición para nosotros. Nadie se va a salvar guardando los mandamientos, sino que van a ser una bendición para nuestra vida. Entonces, la ley requiere justicia, es decir, obediencia, una vida justa, un carácter perfecto. Esto no lo tenía el hombre para darlo. No puede satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios, el ser humano. Pero Cristo, escuchen bien, pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto, ofrece estos como don gratuito a todos los que quieran recibirlo. Su vida, escuchen bien, reemplaza la vida de los hombres. Por eso dijimos que el corderito era ¿qué? Un sustituto. Cuando estaba vigente en vigencia el santuario terrenal, entonces el pecador buscaba al corderito que simbolizaba a Cristo y que tenía que ser sin mancha, sin contaminación, sin defecto alguno, porque simbolizaba la vida perfecta y perpetua de Cristo Jesús a los 10 mandamientos, y entonces iba ante el sacerdote, llevaba su corderito como sustituto, y en lugar de que moría el pecador, moría el animalito, él derramaba la sangre. Entonces, Cristo fue el cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo cumplió con todas las condiciones del pacto, con todo lo que la ley exigía. Por eso solamente en Cristo nosotros encontramos salvación. No hay nadie más. Usted no tiene que buscarle por otro lado, solamente ir a Cristo Jesús. Y por eso es importante estudiar el mensaje del santuario. De igual manera, como ya vimos anteriormente, la condenación de la ley, la paga del pecado es muerte, y esa muerte es la muerte segunda, es decir, desaparecer como si nunca hubiésemos existido. El alma que pecare, esa morirá, dice el profeta Ezequiel. Ahora, no se puede ofrecer obediencia perfecta para la demanda de Romanos 6:23. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es, ¿qué cosa? Es muerte. Entonces, si nosotros queremos cumplir Romanos 6:23, no lo podemos hacer con una obediencia perfecta y perpetua. No. Ahora escuchen bien, ni se puede ofrecer sangre para la demanda de Romanos 2:13. ¿Qué dice Romanos 2:13? Fíjense bien, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios,
sino los hacedores de la ley serán justificados. Es decir, hermanos, es decir, niños, para que haya aceptación y haya perdón de pecados, es necesario que haya vida de obediencia perfecta y perpetua y haya derramamiento de sangre. Son dos demandas diferentes. Las dos se complementan. No puede ser una o la otra, tienen que ser las dos. Ahora, la justificación o aceptación, el perdón de pecados y el Espíritu Santo, escuchen bien, en forma de lluvia temprana, se deben obtener diariamente. Diariamente tenemos que ser justificados, diariamente tenemos que ser perdonados y escuchen bien, y diariamente tenemos que recibir la lluvia temprana del Espíritu Santo. Eso tiene que ser todos los días, todos los días, todos los días. No una vez y para siempre, no. Como explicamos anteriormente, tanto el incienso como la sangre, acuérdense, dijimos que eran medios para que el sacerdote terrenal empiece a trabajar dentro del santuario a favor del hombre arrepentido, pero tenía que llevar esos elementos. De igual manera, escuchen bien, la vida de obediencia perfecta y la sangre de Cristo, la vida de obediencia de Cristo perfecta y perpetua, y su sangre, la sangre de Cristo, derramada en la cruz del Calvario, fueron los medios para que Cristo pueda comenzar, escuchen bien, todo lo que Jesús tuvo que hacer antes de llegar al lugar santo y luego al lugar santísimo. Todos fueron medios para que Cristo pueda comenzar su trabajo en el santuario celestial a favor del hombre arrepentido que por la fe sigue en su ministerio sacerdotal celestial. Ahí está entonces la clave. Ahora, el sacerdote terrenal debía quemar el incienso 2 veces al día. ¿Cuántas veces tenía que quemar el sacerdote terrenal el incienso? 2 veces al día tenía que quemar incienso para que el pecador arrepentido fuera aceptado, justificado ante Dios diariamente. Esto es lo que probablemente no hemos entendido y comprendido. No, es que todos los días tenemos que pedir perdón, todos los días tenemos necesidad de ser aceptados, justificados ante Dios. Por lo tanto, tenía que ser diariamente. De igual manera, hoy, Cristo, escuchen bien, de igual manera, hoy, Cristo, nuestro sumo sacerdote, debe presentar su justicia, escuchen bien, perfecta, diariamente por el pecador arrepentido que de corazón necesita de ella y que por fe sigue su trabajo en el santuario celestial para poder ser justificado ante Dios. De ahí la importancia del santuario, porque actualmente, como antes, cuando estaba el santuario terrenal, ahora nosotros también necesitamos todos los días que Cristo Jesús intervenga por nosotros en el santuario a través de su vida perfecta y a través de su sangre. Ahora, las lámparas, escuchen bien esto, ya casi estamos por terminar esta parte y para el próximo viernes vamos a comenzar el repaso general de todo lo que hemos visto. Ahora escuchen bien, las lámparas dentro del santuario terrenal eran aderezadas con aceite diariamente, aceite de oliva, y recuerden que ya lo dijimos. 2 veces al día, las lámparas, lo cual nos quiere enseñar que el hombre, escuchen bien, no recibe el bautizo del Espíritu Santo una vez y para siempre, no, sino que esta bendición la debe pedir y recibir diariamente. Por eso estamos haciendo hincapié en esto. O sea, es que
no es una sola vez y ya, no es cuando yo me bauticé nada más y ya, no, sino es que diariamente. Por eso el apóstol Pablo decía, porque cada día muero. Es decir, cada día tenemos que estar renovando nuestro pacto con el Señor. Ahora, el hombre no recibía, escuchen bien, y algunos probablemente van a pensar que estoy diciendo herejías, pero no es así, y ahorita lo van a entender y lo van a comprender con toda claridad. El hombre no recibía el perdón de sus pecados una vez y para siempre con la muerte del Cordero en el altar del sacrificio. Escuchen bien, sino que recibía el perdón de sus pecados diariamente cuando el sacerdote terrenal, escuchen bien, asperjaba la sangre del Cordero al velo. Ahorita vamos a entrar más en profundidad, pero lo van a entender. Es decir, si el pecador, nosotros como seres humanos, queríamos recibir aceptación, justificación, tenemos que hacerlo diariamente. Todos los días tenemos que estar recibiendo eso a través, escuchen bien, de la sangre en el santuario terrenal, a través de la sangre del corderito que simbolizaba a Cristo y tenía que ser asperjada por el sacerdote en el velo que dividía el lugar santo con el lugar santísimo. El hombre no recibía el perdón de sus pecados, escuchen bien, cuando moría el cordero. No, es decir, cuando el pecador llegaba al santuario, llevaba su corderito perfecto, entonces, sin mancha, sin contaminación, entonces lo sacrificaba y derramaba sangre. Eso no significaba que ya estaba recibiendo el perdón de los pecados. No, señor. No, señores. Eso no significaba eso. El hombre no recibía el perdón de sus pecados cuando moría el cordero. Es decir, escuchen bien, no recibía el perdón de sus pecados en el acto del sacrificio. Así como cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, nadie estaba recibiendo el perdón de los pecados. Y no estoy diciendo herejías, ahorita lo van a entender y lo van a comprender. Repito, para que nos vaya quedando bien claro. El hombre no recibía el perdón de sus pecados cuando moría el cordero, es decir, no recibía el perdón de sus pecados en el acto del sacrificio, sino, escuchen bien, ahora sí abran las orejotas, sino cuando la sangre era presentada ante Dios y la ley detrás del segundo velo en el lugar santísimo. Es decir, que cuando el sacerdote, cuando ya el pecador le cortaba el cuello al animalito, al corderito, y derramaba la sangre, entonces el sacerdote tomaba de esa sangre, entraba al lugar santo, porque ya llevaba sangre, ese era el medio que lo hacía apto para poder entrar al lugar santo, en este caso, y entonces cuando estaba ahí ante el lugar, en el lugar santo, ante la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, asperjaba 7 veces la sangre del corderito que simbolizaba a Cristo Jesús, y era hasta ese momento cuando el pecador recibía el perdón de los pecados, porque era en ese momento que el pecado era transferido al santuario. Si la sangre del cordero era derramada en el altar, escuchen bien, pero no era presentada ante Dios y ante la ley que estaba en el arca del pacto, esas tablas de piedra de la santa ley de Dios, la ley moral, los 10 mandamientos, incluyendo el 4º mandamiento, ahí estaban porque se había violado la ley. Pecado es violación de la ley. Y si usted había violado la ley, entonces la ley le estaba pidiendo que usted muriera. Pero como usted se acoge a la vida perfecta, de obediencia perfecta y perpetua de Cristo Jesús, y se acoge a la sangre de Jesús, en este caso simbolizada por el corderito, entonces cuando el sacerdote entraba, escuchen bien,
si la sangre del cordero era derramada en el altar, pero no era presentada ante Dios y ante la ley, no había perdón de pecados. Si el sacerdote no entraba al lugar santo y asperjaba 7 veces la sangre, no había perdón de pecados. Hasta que entrara y hacía ese acto, entonces ahí se consumaba el perdón del pecado. Ahora, de igual manera hoy, escuchen bien, por eso la importancia. Y yo que tengo que estar viendo y sabiendo de todo eso, si eso ya fue en el pasado. No, fue en el pasado, pero ahora está para nosotros en el presente. De igual manera hoy, diariamente debemos recibir el perdón de nuestros pecados. Cristo debe presentar ante Dios Padre y ante la ley su sangre derramada en la cruz del Calvario. Fíjense bien, qué maravilloso. Ya no es la sangre del corderito, ya no es un sacerdote, un intermediario, no. Ahora es Cristo Jesús quien derramó su sangre en la cruz del Calvario, y ahora, escuchen bien, con esa sangre el Señor entra al santuario e interviene por nosotros a través de la sangre. Diariamente tenemos que hacerlo. En la cruz, escuchen bien, no hubo perdón de pecados, y no estoy diciendo una herejía porque ustedes ya están entendiendo lo que estoy diciendo. En la cruz no hubo perdón de pecados. Si Cristo no presenta su sangre en el santuario celestial a favor del creyente, no hay perdón de pecados. Así de sencillo, así de claro, pero así de profundo también. Porque si no hay intercesión por parte de Cristo a través de su sangre, entonces no hay perdón de pecados. Por eso es la importancia, por eso la existencia del santuario, por eso la importancia de estudiar el santuario. Bueno, ya aquí, ya que se me acabó la voz, le vamos a dejar hasta aquí, y el próximo viernes vamos a continuar, vamos a iniciar el repaso general desde el principio hasta llegar a lo que vimos hoy. Por supuesto, el viernes próximo no vamos a terminar todo el repaso general, toda la retroalimentación no la vamos a terminar, pero hasta donde lleguemos. Muy bien, pues vamos a darle gracias al Señor por habernos dado estos momentos significativos de estudiar su palabra en esta noche. Vamos a orar. Querido y amante Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos permitiste poder nuevamente continuar con esta parte del seminario del santuario. Gracias, Señor, por las grandes lecciones, por la gran luz que nos das a través de esta enseñanza, Señor, de esta doctrina. Gracias, Señor, por ser tan maravilloso con nosotros. Ayúdanos a compartir este mensaje, Señor. Ayúdanos a que la gente también pueda entender, el resto de las personas también pueden entender esto, Señor, para que ellos puedan estar conscientes dónde y cómo se encuentra la salvación. Te rogamos tu bendición para nuestros hermanos que nos estuvieron acompañando, para los niños que nos estuvieron acompañando, y para aquellos que más tarde o mañana a la luz de este día santo habrán de escuchar y de ver este video. Señor, los ponemos en tus manos y también rogamos que este mensaje pueda llegar a todos los que lo necesitan. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Muy bien, pues agradecemos a todos nuestros hermanos que nos acompañaron, a todos los niños que estuvieron con nosotros. Ayúdenos a compartir este mensaje e inviten a más personas, porque este es un mensaje muy importante que no lo encuentran en cualquier lado. Que Dios les bendiga, que disfruten del santo sábado.